uniformer Speichnet til Marseille. Früher Schweinekinder vielleicht noch kommen würden, die ich hatte. Lo que acabas de escuchar es el testimonio de Thomas House, un alemán sometido a una vasectomía forzosa. Su único crimen era ser afrodescendiente, pero esto bastaba para que los nazis consideraran que no tenía derecho a reproducirse. Durante aquellos años de terror, la población negra del Tercer Reich debía convivir con el odio de una sociedad que no tenía lugar para ellos. Hoy, en este nuevo episodio de Militar MH, te contaremos cómo era ser afroalemán en tiempos de Hitler. La historia de la discriminación hacia los negros en Alemania tiene raíces de larga data. Entre los siglos XVII y XIX, el imperio alemán se había expandido por África, donde había colonizado distintos territorios y sometido a las poblaciones locales a su dominio. Para justificar el colonialismo, se difundió la idea de que el hombre blanco europeo era el representante de la verdadera civilización y que su destino era guiar al resto del mundo hacia el progreso. Al mismo tiempo, se creía que el negro encarnaba al salvajismo y la barbarie, y que había que domesticarlo para que evolucionara a un estado superior. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados coloniales de Alemania desempeñaron un papel importante en el campo de la batalla. Integraron un ejército compuesto por africanos que recibieron el nombre Schutztruppe, que estaba encargado de llevar adelante operaciones militares en este continente. En las imágenes que estás viendo en este momento, puedes verlos en misiones de patrullaje, montando en camellos, su montura típica. A pesar de que estas tropas derramaron su sangre y dieron la vida defendiendo el honor del imperio germánico, al finalizar el conflicto bélico, no recibió ningún beneficio. La desconfianza hacia todos aquellos que no tuvieran piel blanca se mantuvo intacta. Incluso podría afirmarse que, durante la posguerra, las condiciones de la vida de los negros se empeoraron. Esto se debe a que los ganadores de la contienda ocuparon la región de Rin, en Alemania Occidental, con el objetivo de adueñarse de sus recursos naturales. En este operativo, los franceses utilizaron a 20.000 soldados africanos provenientes de sus colonias. Para los germanos, esto se trata de una humillación explícita, ya que en su visión se trataba de una raza inferior sometiendo a la raza superior. En consecuencia, hubo una intensa campaña de propaganda racista acusando a los negros de masacrar a las poblaciones germanas, violar a las mujeres y esparcir enfermedades venéreas. Estos son algunos afiches propagandísticos típicos de aquel entonces. En esta imagen vemos a un soldado blanco junto a un senegalés que porta un cuchillo ensangrentado entre los dientes. Debajo vemos una banda con los colores patrios de Francia y la leyenda: brutalidad, bestialidad, igualdad. Es decir, una parodia del lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Los legisladores germanos aprobaron leyes prohibiendo las uniones entre mujeres alemanas y las tropas negras, pero estas se dieron de otras maneras. Si bien en algunos casos se trató de violaciones, en la mayoría eran relaciones consentidas por ambas partes. Como resultado, nacieron entre 600 y 800 niños, a los que la prensa racista bautizó como bastardos del Rin, por su condición de mestizos. Se encontraban en una situación sumamente ambigua, ya que no eran aceptados por la sociedad blanca, pero al mismo tiempo tampoco conseguían insertarse plenamente entre los afroalemanes. El mismísimo Adolf Hitler aludió a estos hechos en Mein Kampf, el popular libro donde plasmó sus ideales de odio. En uno de los fragmentos más conocidos dice lo siguiente: fueron los judíos los que trajeron a los negros hasta el Rin con el objetivo evidente de arruinar la raza blanca que tanto detestan y con la consecuencia lógica de diluirla. De esta manera, rebajarán su potencial cultural y político y las semitas podrán dominarnos. Como vemos, el líder nazi aprovechaba la indignación que generó la ocupación francesa para relacionarla con el antisemitismo y movilizar la rabia de los alemanes. En 1933, cuando el movimiento nacional socialista llegó al poder, la ya de por sí mala situación de los afrodescendientes terminó por empeorar. Ahora había un gobierno abiertamente racista
racista y discriminador administrando el país, que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para garantizar la unidad racial. De todas formas, es necesario considerar que los seguidores de Hitler no tuvieron una política coherente y firme con respecto a los negros. Sus esfuerzos estaban destinados a marginar a los judíos, pero no consideraron que la población afroalemana, que constaba en apenas 30.000 personas, americana algo semejante. En líneas generales, las autoridades consideran que la legislación antisemita también era válida para los negros. Por esta razón, ya desde 1933 se les prohibió ocupar cargos en el Estado y 2 años más tarde se sancionaron las leyes de Nuremberg. Con estas normas, los matrimonios interraciales ya no eran permitidos, de la misma manera que las relaciones sexuales entre blancos y negros pasaban a considerarse un crimen. En paralelo a la discriminación estatal, también crecían las agresiones dentro de la sociedad civil. Conseguir un trabajo estable se convirtió en una tarea casi imposible, debido a que los compañeros no querían contratar a una persona vista como impura por las autoridades. Después de todo, un empresario con fama de traidor racial también podía tener problemas con el régimen. El desempleo cundió entre los afroalemanes, que ya no tenían forma de pagar el alquiler de sus hogares y se vieron obligados a deambular de ciudad en ciudad en busca de sustento. Cuando finalmente conseguían trabajo, solía ser de manera ilegal. En ciertos casos, no tuvieron más remedio que renunciar a los trabajos más humillantes de la sociedad. Uno de ellos era el show africano-alemán, una exhibición tremendamente popular durante esos días. Se trataba de un zoológico humano donde se mostraban a supuestos miembros de tribus originarias de África. En realidad, eran actores negros obligados a vestirse con taparrabos, realizar danzas extravagantes, hablar a los gritos y comportarse como seres primitivos. Los blancos que acudían al espectáculo creían que estaban viendo habitantes reales de este continente, expuestos como si fueran animales para su divertimento. El espectáculo funcionó entre 1937 y 1940, fecha en la que fue disuelto. Por otro lado, la propaganda oficial diseñada por el ministro Joseph Goebbels se encargó de dejar en claro el estatus inferior de los afroalemanes. En esta imagen extraída de un cortometraje nazi, puedes ver una leyenda con las palabras: "El judío es un bastardo".